Ya lo arregló. Ahora sí. Amén. Hermanos, ahora sí vamos a la palabra del Señor. Hemos dedicado estos últimos 7 meses, más de 30 semanas, a extraer principios de sabiduría que están incrustados principalmente en el libro de Proverbios. Cada semana hemos estado viendo uno de esos principios donde el sabio y rico Salomón nos enseña de parte de Dios, con la sabiduría que ha recibido de Dios, nos enseña en Proverbios para que podamos prosperar, avanzar y extendernos como hemos declarado al comienzo de este año. Podamos avanzar en la vida. Así que cada principio de sabiduría que apliquemos a nuestra vida nos va a ayudar a ir más allá. Amén. Así que nos hace bien en recibir, hacemos bien nosotros en recibir la palabra del Señor. Después de todos estos que hemos estado viendo, hoy quiero centrarme en un principio de sabiduría que es la diligencia. Como parte de la sabiduría, es una virtud contraria que combate a la pereza, la diligencia. Vamos a ir a Proverbios capítulo 12, versículo 27. Proverbios 12, 27. Para que veamos la necesidad de ser diligentes en nuestra vida, la necesidad de que podamos esforzarnos. La diligencia significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar rapidez, cuidado, dedicación para hacer algo, que podamos tener ese entusiasmo y hacer lo que tenemos que hacer. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 12, 27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Se los voy a leer en una versión, nueva versión viviente. Dice así: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Cuando una persona es perezosa, no llega muy lejos. Pero cuando es diligente, cuando se esfuerza, hasta de lo poco hace mucho. ¿Y sabe qué pasa? Que algunas veces el Señor nos da bendiciones, pero por falta de diligencia no podemos disfrutar lo que ya era nuestro. Dice que el que atrapa la presa, dice así, el que toma la presa que ha cazado, ni siquiera va a poder disfrutar de ella por ser perezoso. Y cuando dice que es un haber precioso, se está refiriendo que es una posesión preciosa. El diligente, haber precioso del hombre es la diligencia. Es una posesión de mucho valor cuando uno es diligente. Puede ser que no tenga muchas cosas, pero si uno es espabilado, uno es rápido en hacer las cosas, uno se esfuerza y uno tiene entusiasmo en hacer las cosas, aún de lo poco hace mucho. Esa es la diligencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que es una posesión, es un tributo bueno y de preciado, de mucho valor. Así que vamos a valorar hoy lo que es ser diligentes. Y lo más importante, vamos a aprender a ser diligentes. El diligente es contrario al holgazán, contrario al que dice, bueno, ya lo haré, a ver si encuentro la oportunidad, a ver si llega el momento, y pasan los tiempos y pasan los años y no ha hecho nada, y sigue en el mismo punto. No, el diligente es activo, ve una oportunidad y lo aprovecha, lo hace lo que tiene que hacer rápido para poder avanzar y poder conseguir su objetivo. Se esmera en lo que hace, hay una prontitud en hacer ese algo. Yo recuerdo cuando en una ocasión en la iglesia de la que estábamos ayudando, habían que hacer cosas y yo tenía muchas cosas que hacer, como siempre, pero a veces viene un poco el desánimo. Y el Señor me animó mucho
con una persona que edificaba, pero con esa actitud de diligencia. Nehemías capítulo 30 y versículo 20. Nehemías 30, 20. Dice la palabra del Señor que estaba el pueblo edificando los muros y las puertas de Jerusalén que habían sido destruidas. Y cada persona y cada familia se hacía cargo de edificar un trozo del muro. Y cada uno iba haciendo su parte, y cuando uno terminaba, entonces otra familia tomaba el relevo y hombro a hombro se iba haciendo el muro, poniendo cada uno su parte. Y dice Nehemías capítulo 3 y versículo 20 que había una persona que se llama Baruc, después de ser, versículo 20, de él, Baruc, hijo de Sabi, con todo fervor restauró otro tramo. Con toda pasión, con todo entusiasmo, con toda su fuerza, con todas sus ganas, hizo su parte. Hay muchas formas de hacer las cosas, pero cuando uno tiene ese ánimo, uno es diligente y no deja para mañana lo que puede hacer hoy, y uno se esfuerza y uno es rápido en hacer lo que tiene que hacer, eso es una virtud que le cierra la puerta a quedarse y a dejarlo para mañana. Uno avanza, como este hombre Baruc, que con fervor, cuando le llegó el turno a él, yo me lo puedo imaginar, yo cuando decía con todo fervor, yo me lo imaginé con todas sus fuerzas, con una gana que le llegara el turno a él para él hacer su parte. Y eso es la diligencia, con una gana de hacer mi parte, de hacer no lo de otros, sino mi parte, lo que me pertenece a mí, mi responsabilidad. No dejar que otro venga y lo haga, sino mi parte quiero hacerla yo. Hay una responsabilidad delante de Dios, delante de los hermanos y aún con nosotros mismos. Si tenemos metas y sueños, hay una parte que nos toca esforzarnos y nos toca hacer con gozo y con entusiasmo, un entusiasmo intenso las cosas. La verdad que esa actitud, esa virtud de la diligencia tiene promesas para quien la cultive. Vamos a ver la primera promesa, la promesa que hay para aquel que es diligente. Proverbios capítulo 10 y versículo 4. Hemos visto que es un bien preciado ser diligente, que es una bendición, aunque algunos nos digan, no vayas tan rápido, pero tenemos que espabilarnos, tenemos que hacer cosas y no podemos dejar cosas pendientes para mañana y para pasado y para el año que viene y para cuando. Sí es verdad que hay que esperar un tiempo de Dios, pero cuando llega la hora hay que ser diligente. Proverbios 10, 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay una promesa para el diligente: prosperidad, riqueza, bendiciones, que las cosas le salgan bien, que tenga abundancia. Cuando estaba pensando en esta parte de que hay riqueza para los diligentes, me acordé de Ruth, la moabita. ¿Se acuerdan Ruth? Que perdió a su marido, que se vio sin nada en un lugar que no sabía qué hacer. Ahora, no, estoy hablando de Ruth, me acordé de Ruth. Y vamos a ver cómo Ruth, siendo moabita, siendo una mujer que perdió su marido también, solo se quedó con su suegra Noemí. Vamos a ver en Ruth capítulo 2, vamos a ver la historia de ella, porque sin duda esta promesa de riqueza para el que es diligente se cumple en ella. Ruth capítulo 2, vamos a leer el versículo 8 hasta el 12. Ruth se había quedado sin provisión, se había quedado pobre con su suegra y tenía que salir a trabajar, y había una ley que permitía que la que fuera viuda podía ir y tomar de lo que se iba cayendo de los segadores. Y dice en el versículo 8: entonces Boaz, el dueño de la finca donde ella fue, de las tierras donde fue a trabajar, dijo a Ruth: oye, hija mía,
no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y he aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe del agua que sacan las criadas. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y aquí vos certifica cómo ella era una mujer activa, una mujer trabajadora, esforzada. Y respondió vos y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y esta mujer tomó ánimo porque encontró un lugar donde trabajar. Quiero que leamos el versículo 17, la clave de ver una mujer diligente. Espigó pues en el campo hasta la noche, desde por la mañana que amaneció hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Se los quiero leer en una versión actual, que quizás lo podemos entender mejor, que dice así en la traducción del lenguaje actual: Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano, cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta que había recogido más de 20 kilos de cebada. En un día se dio tanta prisa en trabajar y en recoger lo que había dicho vos que dejaran para ella, y lo que los segadores iban dejando para que ella pudiera tener algo que llevar a su casa, que empezó a coger y a recoger de las espigas, y cuando sacó el trigo, solo el trigo pesaba más de 20 kilos. Una mujer diligente, en la que se cumple la promesa que por diligente Dios trae riqueza. Se esforzó cuando tenía que hacerlo, cuando tuvo la oportunidad, cuando se le abrió la puerta en su trabajo, y se esforzó tanto que ella fue a su casa, y dice el versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, 20 kilos de cebada. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Verdaderamente Dios bendice al que se esfuerza. Dios bendice al que pone su parte, al que dice: voy a esforzarme con lo que tengo. No puede ser que el Señor nos da algo, nos da una bendición, y nosotros miramos para otro lugar. No puede ser que el Señor nos quiera bendecir con un trabajo y nosotros decimos: ay, es que es poco, es que es mucho. Una excusa, razón para dejarlo, pero en realidad es una excusa porque no estamos siendo diligentes. Puede ser en algún caso que se acaba un contrato o que no, la empresa no puede más, pero si uno es diligente va a tener más posibilidades de poder volver. Lo que menos imaginaba Ruth, que con el tiempo se iba a casar con vos, iba a ser la dueña de todos los campos que vos tenías. Lo que hace la diligencia, lo que vio cuando vos vio a esta mujer tan trabajadora, dijo: para mí, como dice Mari. Cuando este hombre vio a una mujer tan esforzada, que hasta que oscureció estuvo trabajando y recogiendo espigas para llevar a su casa, él dijo: esta sí que no me la pierdo. Y así es cómo llega la riqueza, cómo llega la bendición, cómo nos alcanza la prosperidad cuando somos diligentes. Diligentes en nuestra casa, diligentes en nuestro trabajo, diligentes con el Señor. Queremos bendición, pero no queremos pagar un precio. Queremos que el Señor nos dé conocimiento y saber mucho, pero no queremos prepararnos. Queremos que el Señor nos responda, pero no oramos. No somos diligentes, no nos esforzamos para que el Señor pueda
enriquecernos y traer respuesta a lo que estamos esperando en el Señor. Verdaderamente es un ejemplo precioso de cómo el Señor bendijo a esta mujer pagana, una mujer que ni siquiera conocía demasiado bien al Señor como su suegra Noemí le conocía, solo de oídas, pero ella puso su parte y el Señor la bendijo. Y el Señor quiere bendecir a todos los que son diligentes. Hay bendiciones preparadas para nosotros que solamente Dios está esperando que nos levantemos. Solamente Dios está esperando que salgamos de ese letargo, que podamos salir de ese adormecimiento, de esa inactividad y digamos, yo voy a participar, yo voy a poner mi parte, yo me voy a esforzar porque yo quiero la bendición del Señor. ¿Está preparada? Dios bendice a los que bendicen a Él, pero a veces somos incapaces, no somos diligentes para hacer nuestra parte. Hay otra promesa, no solamente promesa de prosperidad, sino aún una promesa de liderazgo. El Señor quiere llevarnos de nivel, no para ser mejores, sino para servir a otro nivel cuando somos diligentes. Leamos en Proverbios capítulo 12 y versículo 24. El Señor va a escoger a los diligentes, va a escoger a los esforzados, a los que a veces están más ocupados, a los que trabajan más, porque es una promesa que el Señor quiere bendecir al que realmente es diligente. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y el Señor nos quiere dar a nosotros la oportunidad de liderar, la oportunidad de ser dueños, incluso señoreará, pero como no nos esforzamos, pues vamos a tener toda la vida que pagar y pagar y pagar porque no nos hemos esforzado. Aquí la palabra del Señor nos habla como el Señor, dando sabiduría a Salomón, le dice la necesidad de ser diligentes para estar en una posición de poder tener, de poder dar y de poder gobernar, señorear. Me estaba acordando de David. David, cómo él era diligente con sus ovejitas, cómo él defendía. Aunque tuviera que luchar contra un oso, contra un león, él decía, no importa, ha venido un león contra mí y yo lo he despedazado por ser cuidadoso con sus ovejas. Y él era tan responsable y tan diligente con sus ovejas que el Señor lo llevó a el nivel de gobernar al pueblo de Dios. Leámoslo en Salmo 78, versículo 70 al 72. Salmo 78, versículo 70 al 72 dice la palabra de Dios: eligió a David su siervo y lo trajo de las majadas de las ovejas, haciendo su trabajo. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos, con la habilidad de resolver dificultades, con la facilidad de hacer las cosas rápidas. Cuando vino el gigante, él no esperó 40 días más, día y noche. Él dijo, ¿quién es ese incircunciso que está en contra del pueblo de Dios? Y él rápidamente buscó qué hacer. Buscó sus piedrecitas y buscó la forma en el nombre del Señor para vencer al gigante. ¿Dónde terminó David? David terminó gobernando, señoreando. David terminó de ser un pastorcito que cuidaba sus ovejas diligentemente, sí, a un rey que gobernaba y señoreaba y podía pastorear y podía cuidar y reinar sobre un pueblo.
Y qué bien lo hizo. Cuánta bendición recibió el pueblo de Israel cuando gobernaba David. Cómo desarrolló su capacidad diligentemente en su trabajo de las ovejitas y ahora era capaz de gobernar como a ovejitas y cuidar como ovejitas al pueblo. Cómo el Señor nos quiere llevar a hacer cosas y a desarrollar capacidades en nosotros, porque Él tiene un plan de que avancemos, seamos fieles en eso, seamos diligentes en eso, y el Señor nos va a llevar. La promesa es que te voy a llevar a ayudar a otros, a bendecir a otros, a gobernar, de alguna manera a pastorear y cuidar a otros. José también fue un ejemplo, y hay muchos ejemplos de hombres de Dios que gobernaron. Daniel fue otro, gente que estuvo gobernando, pero primero en su vida se les nota una vida diligente, esforzados, luchadores, responsables con lo que tenían en sus manos, para luego Dios darles otra responsabilidad mayor. Y hay una tercera promesa para el que es diligente, y es la promesa de sentirse satisfecho. Leamos en Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Está hablando de un deseo interno, de un deseo del interior de tener cosas, de alcanzar, de ser, de poder, pero es tan perezoso que no lo alcanza, no da pasos, no se esfuerza, no lucha, no paga un precio. Por lo tanto, dice claramente, nada alcanza, pero el alma del diligente será prosperada. Emocionalmente realizados aquellos que son diligentes. El Señor trae satisfacción de los deseos de nuestro corazón. Queremos tanto, el Señor nos ha prometido cosas tan preciosas, pero ¿estamos siendo diligentes? ¿Estamos aplicando este principio en nuestra vida? ¿Nos estamos esforzando? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en lo que ya el Señor nos dio para que Él nos pueda dar algo mayor? Si es así, el Señor lo va a hacer. Pero si no, solo con la intención, solo con el deseo, sin el esfuerzo y la lucha y el trabajo y el poner las manos en el arado, no vamos a conseguirlo. Necesitamos ser diligentes. Esdras capítulo 7 y versículo 6 nos habla cómo Esdras consiguió lo que necesitaba para edificar, siendo un hombre servidor de Dios, un escriba que se dedicaba a escudriñar la palabra de Dios, a cumplirla y a enseñarla. Dice en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Esdras subió con otros esclavos, cautivos, siendo llevado por el rey Nabucodonosor a Babilonia, y tenía razones para decir, yo que soy un hombre de Dios, ¿qué hago aquí como un esclavo? Podría decir eso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel le había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Un hombre diligente, un hombre que quería aplicar todas las cosas bien correctamente, que no se dormía, que no decía, bueno, a ver, si enseño mañana o enseño pasado. No, dice el versículo 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Había preparado su corazón, su mente, su vida, para ser diligente en su responsabilidad. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos ha dado? Si en lo poco no somos diligentes, el Señor no nos puede dar más para que quede satisfecho nuestro deseo de
parte del Señor. Era un escriba diligente y el Señor le concedió por medio del rey todo lo que hacía falta. El rey dijo, ¿qué necesitas? ¿Hierro? ¿Qué necesitas? ¿Becerros y carneros para el holocausto? ¿Qué necesitas? ¿Madera? Pues te lo vamos a dar, Esdras, porque eres un hombre diligente, un hombre esforzado, un hombre luchador, trabajador, como lo fue Ruth, como lo fue Rebeca dando agua a sus camellos, como lo fue Daniel, como lo fue José, y prosperaron. Dios estaba con ellos, pero esa característica, esa virtud de esforzados también estaba con ellos. Amén. Dios espera de nosotros que podamos poner en práctica el poder de Dios en nosotros. Hemos recibido la dinamita, el poder de Dios, el Espíritu Santo nos ha capacitado. Hay un potencial en nosotros, pero somos diligentes. Usamos ese poder para conquistar, para luchar, para trabajar, para conseguir. Está de nuestra parte. El Señor quiere entregarnos y quiere que nuestros deseos de honrar al Señor y de hacer la obra del Señor sea satisfecha. ¿Cuánta satisfacción se cumple cuando nosotros cuando hacemos la voluntad del Señor? El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Esta palabra buscar requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere negarse a cosas, requiere luchar, requiere un paso más, un poco más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si somos perezosos, tendremos, como hemos leído al principio, la presa en nuestras manos, pero la hemos cazado, pero no la disfrutaremos. Tendremos la bendición ya lista, pero no podremos disfrutar de ella. Que el Señor nos ayude a ser diligentes. Que el Señor nos ayude a no ser perezosos. A decir, Señor, cuenta conmigo. Señor, quiero poner mi hombro. Quiero poner mi granito de arena. Quiero esforzarme. Ya sea en mi casa, ya sea en la casa del Señor. Ahora estamos asumiendo un reto que se requiere de hombres y mujeres diligentes. Queremos ver las promesas de riqueza, de prosperidad, las riquezas de que el Señor nos da un lugar donde vamos a servir al Señor. Queremos ver la promesa de satisfacción y mirar para atrás y decir, qué maravilla, cómo el Señor me ha permitido disfrutar de su bendición, y que podamos así agradar al Señor porque nos hemos esforzado. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Estamos dispuestos para esforzarnos y para luchar y para que este principio en nuestra vida dé fruto, produzca resultados y podamos gozarnos en el Señor. Vamos a estar puestos en pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su impulso, por su ánimo, por sus consejos de que seamos diligentes y no negligentes. Padre, te damos gracias por tu palabra, los principios de sabiduría, Señor, que aprendemos y que con tu ayuda, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo queremos poder poner por práctica, en obra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidades. Gracias, Señor, porque delante de nuestros ojos, a nuestro alcance, Señor, hay bendición que tú has preparado y que cuentas con nosotros. Ayúdanos a tener la actitud adecuada para que podamos disfrutar de lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor. Yo sé que tú nos vas a ayudar. Vamos a ser diligentes. Nos comprometemos, Señor, a esforzarnos, a luchar para que tú puedas